No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale al viento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él guarda verdad para siempre, hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es siempre comenzar con un buen texto de la Escritura y darle gracias a Dios una vez más por la oportunidad de abrir su palabra con toda libertad, llenar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos de lo que viene, de las cosas eternas. Es algo emocionante para nosotros el saber que veremos cara a cara el rostro de nuestro Dios, el saber que no estamos viviendo una religión, un conjunto de normas o algo creado por la imaginación y el corazón perverso humano, sino un Dios eterno, quien hace 2000 años vino, se encarnó, manifestó su poder divino, fue a la cruz del Calvario, resucitó con poder, quien nos dejó la palabra de Dios y nos muestra quiénes somos desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis nos dice cómo comenzó todo, Apocalipsis nos dice cómo terminará. Y ahí estamos, aprendiendo de nuestro Señor en su maravillosa palabra, y te felicito por estar con nosotros esta mañana, atendiendo a lo que Dios quiere decirnos. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada y preciosa esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza, con mucha fe y esperanza de que la palabra de Dios hará esta mañana una obra en tu corazón, en nuestros corazones, y podremos estar seguros de que lo que Dios dice es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y queremos dar un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Boston, Jacksonville, Florida. Gracias, muchas gracias por estar sintonizados. Queremos decirte que Dios te ama profundamente, sea cual sea la circunstancia que estés viviendo. No hay nada imposible para Dios. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Facebook. Ella tiene un hermoso mensaje de amor para tu jardín. Tiene muchos temas para hacer de tu celebración algo muy personal. Búscala en Facebook. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, si tienes una empresa en donde quieras poner un logo distintivo, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Ella puede personalizar cualquier regalo. Búscala, su catálogo está también en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad y hacer posible con sus diezmos y aportaciones que estos programas sucedan. Y vámonos al capítulo 11 del libro de las Revelaciones, Apocalipsis. Así es, estamos dándole gracias a Dios porque hemos llegado a Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Estamos revisándolo poco a poco y hemos estado viendo el avance de lo que está pasando en este último periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, donde estamos viendo la historia final de la tierra. Recuerda, esto es historia escrita por nuestro Dios, no por ningún charlatán, no por influenciada por demonios a falsos profetas y adivinos, ¿verdad? Que pretenden decir el futuro. Solamente hay uno que sabe el futuro con perfección, y ese es nuestro Dios, porque Él es eterno, porque Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, no creado, ¿verdad? Un Dios que siempre es, siempre ha sido, siempre fue y siempre será. Ese es nuestro Dios, quien nos dice quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y nos está hablando de esto en Apocalipsis. Ya estamos en el toque de la 7ª trompeta, ya lo vimos, ¿verdad? Y nos estamos dando cuenta en el versículo 18, 17, ¿verdad? Primeramente dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Verdad? Todo está
algo como si ya hubiese sucedido, porque así son las cosas en el Señor. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los siervos los profetas, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y estamos en este versículo precioso, ¿verdad? Donde vemos la humanidad endurecida. Lo estuvimos viendo ayer. ¿Cómo no debes endurecerte a la verdad? Tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios es como el lugar que no se mueve, ¿verdad? Si hay algo que la palabra de Dios está diciendo que debes cambiar, quien debe cambiar eres tú. Tú no puedes y no debes en tu justicia, ¿verdad?, cambiarlo a tu manera, porque Dios no se mueve. Pero es tiempo de ver también el contraste, ¿verdad? El contraste que vamos a ver, la cólera de las naciones, la estamos viendo, el enojo de alguien que decide endurecer su corazón en lugar de rendirse al Señor, ¿verdad? Pero ve el contraste entre la cólera de las naciones, ¿verdad? Este endurecimiento, este aborrecimiento contra Dios, pero sin embargo la ira de Dios. Muy, muy distinto este contraste, ¿verdad? Que simplemente, como lo leímos en el Salmo, Dios se reirá de ellos, ¿verdad? Y este es el verdadero, cuando dice el tiempo de juzgar a los muertos, ¿verdad? El kairos de Dios, ¿verdad? Dos palabras. Hay cronos, que nos habla de cronología del tiempo, de horas, pero el kairos habla de los tiempos perfectos de Dios, y en ese tiempo se están cumpliendo, ¿verdad? El Señor amoroso, lleno de gracia, pero justo, ¿verdad?, misericordioso, se ha cumplido el tiempo. Sí, así es, los tiempos de Dios predestinados desde antes de la fundación del mundo. Este tiempo llega en este momento, en este capítulo de Apocalipsis, y me gusta cómo dice el Dios Todopoderoso, un atributo de Dios que no debemos de olvidar, el Dios Todopoderoso. Él tiene en su mano el destino del mundo. Así es, y vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? Cómo Dios, por qué Dios se tiene que levantar y por qué Dios tiene que hacer justicia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo esta reacción humana y la reacción divina, ¿verdad? Y es algo importante el poder, como bien lo dijiste y terminaste el pasado segmento, en entender y conocer a Dios. Una de las grandes cosas y problemas de la iglesia es ese, que se ha cerrado la palabra de Dios y no se conoce al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Quién es Él? Lo único que nos puede dar a conocer verdaderamente quién es el Señor es su palabra, ¿no? Y comenzar a tener un falso Dios, comenzar a tener un Dios que se adecua a mí, rompiendo el segundo mandamiento, el cual habla de no te hagas ídolos, ¿verdad? Haciendo un Dios falso y metiendo un Dios falso a la iglesia, no el Dios de la Biblia, ¿verdad? En este afán de no espantar a la gente, en este afán de pretender tener hacer el mundo cómodo en la iglesia, cuando debe ser al revés. La luz, ¿verdad?, no permanece las tinieblas no permanecen donde hay luz. Entonces nosotros debemos de entender esto. Dios es justo y es tiempo, como dice aquí, ¿verdad? Aunque los juicios comenzaron desde la gran tribulación, ¿verdad? Y hay juicios de parte de Dios de diferentes tipos, como juicios en determinados tiempos a determinadas naciones. Aquí está hablando de la consumación de las cosas, ¿verdad? Pero es importante entender por qué Dios tiene que hacer justicias, ¿verdad? Yo mencionaba esto. A ninguno de nosotros nos gusta la injusticia. No nos gusta que nos hagan injusticia. Es más, ni siquiera nos gusta que nos roben el lugar cuando estamos haciendo la fila en algún lugar, ¿verdad? No nos gusta que nos roben cuando nos llaman, cuando nos hacen alguna tranza por teléfono, alguna cuestión así. No nos gusta. Peor aún cuando tristemente hay una injusticia de que, pues imagínate, una persona pierde la vida de un hijo a manos de un asesino, ¿verdad? O algo sucede que dices, ¿por qué tiene que haber justicia, no? Imagínate, si tú deseas esa injusticia, ¿por qué te enojas de que Dios vaya a hacer justicia? La diferencia está en que su justicia de Dios es perfecta y Él verdaderamente es justo y santo, y cualquier pecado merece condenación, porque Él es el Dios justo. Y muchas de las veces, lo repito, piensas, ay, pero no es para tanto. Precisamente es porque no conoces a Dios, no entiendes quién es Él, ¿verdad? No te das cuenta de la magnitud, y por eso tienes en menos la cruz, ¿verdad? Porque dices, ay, pues que se fueron a morir, esos judíos lo mataron. No es así. No es así. El hecho de que entender que Dios se haya hecho hombre, haya habitado entre nosotros, haya sufrido todo tipo de
de humillación, haya muerto en la cruz como un criminal, habiendo sido perfecto, habiendo sido Dios, no puedes ver la magnitud de lo que significa el pecado para Dios, ¿verdad? Porque Dios murió por todo pecado, desde el más pequeño, por una sola mentira hasta el peor de los genocidios. Porque una sola mentira hasta el peor de los genocidios, cualquiera de esas cosas rompe su ley y rompe su justicia y merece toda la justicia de Dios. Si tú vieras quién es Dios, vieras quien alumbra todos los soles, quien alumbra, todas las estrellas, es todopoderoso, ¿verdad? Imagínate, si nosotros no podemos estar a cierta distancia del sol, ¿verdad? Ahora imagínate estar delante de un Dios perfecto, quien aparte es un Dios moral, no es solo esta tontería de energía o esto y lo otro. No es un Dios moral, es un Dios que entiende que nos hizo a nosotros. Nosotros somos hechos a su imagen en cuanto a sabernos relacionar, entendimiento de lo bueno y lo malo. Sabemos todas estas cosas. Y sabes una cosa, Dios es así, Dios es justo, ¿verdad? Y la injusticia, las tinieblas, la maldad, todo eso tiene que ser castigado. Y si a ti y a mí no nos gusta la injusticia, imagínate un Dios perfecto. Sí, así es. Dios es perfecto, Dios es justo, son atributos, es todopoderoso, es justo, es perfecto, es amor, ¿verdad? Desde luego que es amor, pero no tenemos que confundir amor con alcahuetes, ¿verdad? Porque Dios no es alcahuete. O sea, Dios en el nombre, ese es un falso evangelio. En el nombre del amor se ha puesto a un Dios que es bueno, que es amoroso, pero no hablan de su justicia. Y la realidad es que Dios está airado con el pecador no arrepentido. Dios está airado con el pecado, Dios odia la injusticia, Dios aborrece el pecado y tenemos que tener muy en cuenta esas cosas. Así es, y fíjate que lo más profundo de esta ira de Dios es el menosprecio contra el Hijo de Dios, porque Dios dejó condiciones de paz y condiciones de perdón. Eso es lo más increíble, que en Cristo Jesús hay condiciones de paz, que si yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y me arrepiento de mis pecados, le reconozco a Él como Dios, puedo ser perdonado de todos esos pecados de los que hablamos y no estoy bajo la ira de Dios, bajo la justicia de Dios, porque por eso se dice que Jesucristo, por eso la Biblia habla de la justificación. Dios hizo justicia en Cristo, ¿verdad? Hay justicia en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios trató a Jesucristo como si me hubiera tratado a mí. Y ahora, al creer yo en Jesucristo, Dios me trata a mí, ¿verdad? Como si tratara a su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús. Y esta gente, y no solo ellos, la gente que muere sin Cristo es gente que dice, no, Dios, yo no necesito tu justicia. Tú me dices que yo soy pecador, pero yo digo que yo no soy suficientemente malo como para que me mandes al infierno. Y ese es un área en la cual, ¿verdad?, hay condenación. Porque estás teniendo en menos la sangre de Cristo y estás, como lo vimos el día de ayer, estás haciendo a Dios mentiroso. Claro. Estás haciendo a Dios mentiroso y otra vez estás creyendo lo que la serpiente dice, no morirás, ¿verdad? Serás como Dios. O sea, hay tantas mentiras puestas aquí, no morirás, con que Dios ha dicho, serás como Dios. Estas 3 mentiras, ¿verdad? Desde Génesis 1 que seguimos creyendo hoy. Y entonces, este es el punto. El punto principal es que la condenación es precisamente por esto, por no creer en Dios, no creerle a Dios. Este es el punto, no creer y tener en menos a Jesucristo, tener en poco su sangre. Lo que vimos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9 creo que es pisotear la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Porque después de que ya no tienes eso, no hay remisión. Dice, lo único que queda es una expectación terrible, ¿verdad? De caer bajo las manos, bajo el fuego de un Dios consumidor. Sí. Entonces, ¿pero cuál es el punto? El punto es es rechazar a Jesucristo, rechazar lo que Dios te está diciendo. Eres pecador, has pecado, mereces condenación eterna. Por eso envié a mi Hijo para ti, para que seas salvo, porque no quiero que te pierdas. Y sin embargo el hecho de decir no, porque no soy tan malo, no, porque lo voy a hacer a mi manera, no, ¿quién está poniéndose como autoridad? Tú mismo. Tú mismo, ¿verdad? Tú mismo. Esta es la parte, ¿verdad? Pero Dios va a juzgar con juicios perfectos basado en esto. Y ese es lo peor de la dureza de corazón de esta gente. No quiero tus caminos, Dios. No quiero tu misericordia. No quiero tu gracia. No quiero tu amor. Quiero mi pecado. Quiero mis tinieblas. Quiero abrazar mis planes. Quiero ser yo mismo. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Y obviamente con eso trae todo lo demás, ¿verdad? Que es una inmoralidad sexual, que es todos los hurtos, que son la idolatría. Y la idolatría obviamente comienza por ahí porque tú eres Dios,
Tú eres el que está detrás de todos tus ídolos. Se trata de ti y no de Dios. Y bueno, estos son los tiempos en los cuales el Señor va a juzgar. Y son perfectos. Estás hablando de cosas inmorales, de cosas que son evidentes. Pero ¿qué me dices de las personas moralistas? Personas que son moralmente correctas, pero que al final ellas están estableciendo sus propios caminos, ellas establecen su manera de vivir, ellas son morales correctamente. ¿Por qué? Porque efectivamente no roban, no defraudan, son correctas con otras personas. Pero eso no quiere decir que tomen en cuenta a Dios. Al final es un temor del hombre y es una moral regida precisamente por el ser humano, ¿verdad? Es su propia moral, es su propio estándar, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del estándar de Dios, ¿verdad? Y eso es triste, ¿verdad? Que una persona moral esté bien con la gente, tema a la gente, tema a la sociedad. Haga lo correcto socialmente hablando. Pero no tema a Dios. Ese es el punto principal. Temer a Dios es considerar lo que Él ha dicho en su palabra y en los términos que Él ha dicho, y el considerar la necesidad de un Salvador, que ese es Jesucristo, porque por lo regular alguien que es así, ¿verdad? Dice, no, pues yo no soy malo, no le hice mal a nadie, no fumo, no tomo, no hago esto. Soy generoso. Practico una religión, ¿verdad? Hago buenas obras, pero es importantísimo entender que la salvación no es por obras. No es por las cosas buenas que yo haga. La salvación es por la fe en Jesucristo y entender precisamente esta justicia, ¿verdad? Que Dios está demandando perfección, porque Él es perfecto, porque en el principio así lo creó todo bueno en gran manera, ¿no? Y es entender el hecho de que cualquier pecado, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros, ¿cuántas veces has mentido? Ya eres reo de muerte. Si mentiste en el pasado, en el presente, ¿cuántas veces has robado algo, aunque sea pequeño, aunque sea tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has deshonrado a tus padres? ¿Cuántas veces has visto a un hombre o a una mujer con lujuria, ¿verdad? Que no es tu esposo, ¿verdad? Ese es adulterio de corazón. ¿Cuántas veces has odiado a alguien o has maltratado a alguien? Eso se le llama homicidio, ¿verdad? Dios, Jesucristo así lo dijo, tan alto está el estándar, ¿verdad? Con que te hayas enojado contra alguien, con que le hayas dicho algo, con que hayas mentido, ¿verdad? Con que hayas envidiado, con que hayas codiciado. Una sola vez eres reo de muerte, ¿verdad? Con el primer mandamiento de todos, ¿verdad? Que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Lo has amado de esa manera? No, te has amado a ti mismo, ¿verdad? El hecho de crear otro Dios a tu imagen. Te estoy recorriendo los 10 mandamientos, pero te das cuenta cómo nuestra justicia no alcanza. No. Por más morales o religiosos que sean, peor cuando es religión, ¿verdad? Cuando haces ritos y cuestiones, Dios no acepta ese tipo de cosas. Lo que Dios acepta es un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado, Señor, tú no rechazas. El que a ti viene, tú no le echas fuera. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, los que reconocen esta bancarrota moral y espiritual, ¿verdad? Que vienen al Señor y reconocen que Jesucristo es quien vino a salvarlos. Ahí está la salvación. No en mi moralidad, no en mi religiosidad, no en mis obras, sino en la fe en Jesucristo, porque Él es justo y perfecto. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo que los tiempos del Señor llegaron, ¿verdad? Como dice aquí este texto, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿verdad? Tu ira ha venido, ha llegado. Es tiempo que el Señor derrame su ira, es tiempo que el Señor se levante y haga cuentas con aquellos que rechazan a su Hijo, con aquellos que le han blasfemado, con aquellos que se consideran Dios, que creyeron a Satanás, ¿verdad? Todos aquellos que al final en ese tiempo Él va a decidir, no es cierto que seréis como Dios, no es cierto que no morirán, ¿verdad? Y no es cierto tampoco que yo miento. Todas estas tres mentiras van a ser contrarrestadas y el Señor les va a decir no es así, ¿verdad? Hay algunos textos aquí que nos hablan acerca de los juicios perfectos del Señor, ¿verdad? En Cristo puede ser salvo, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero solamente en Cristo y en los términos del Evangelio, no fuera de esto, ¿verdad? No en tus obras, no en tu religión, no en tu moralismo, no en tu estándar de valores, no temiendo nada más al hombre, sino temiendo a Dios y tomando en cuenta lo que Él ha revelado en su palabra, ¿verdad? Y comenzando por ahí, porque si ni siquiera crees en la palabra, ¿cómo vas a creer en el Evangelio? ¿Verdad? Claro. Si no es tu máxima autoridad, si tú crees cualquier otra cosa y dices, ay no, eso suena muy feo, tienes que entender estas cosas. Pero fíjate, por ejemplo, en Isaías nos dice algunos textos al respecto.
Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, serán quebrantados del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removido como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Así es. Una y otra vez la palabra de Dios nos habla de esto que va a suceder. No hay, pues, engaño también más horrible que el ser humano tiene, lo que dice el uniformismo en segunda de Pedro, capítulo 2. Todo ha sido así, siempre ha sido así. Capítulo 3, perdón, dice, nunca va a cambiar. No, el Señor va a mover los cimientos, va a moverlo todo y va a traer una nueva tierra. Fíjate lo que dice Isaías 24. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonadas como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Qué precioso. Estas son promesas, claro, que deben llenar nuestro corazón de esperanza, hermanos. Que debemos entender lo que viene, y lo que estamos viendo es pasajero. Aún nuestras vidas en este mundo es pasajera, y tenemos que encontrarnos haciendo la voluntad del Señor. Eso debe ser lo más importante. Por eso la Biblia nos dice, sean entendidos de la voluntad de Dios. Pongan atención. No es suficiente con que tú digas, sí, pues voy a ir a la iglesia porque me va tan mal, me siento tan triste, y bueno, pues ahí para que me ayuden un poquito y me sienta yo mejor. No, todavía se sigue tratando de ti si tienes ese pensamiento. Se sigue tratando de tu vida. Sigo yo y no, pues ahí he ido y ahí me he ido mejor. No, necesitas configurar tu vida en función a Dios, no al revés, porque entonces sigues tratando a Dios como si fuera tu ídolo. Y nunca vas a entender precisamente estas promesas, y no te van a sonar a nada, ¿verdad? Qué tristeza. Mira, amamos la vida, los cristianos amamos la vida porque Dios nos ha dado vida eterna. Y entendemos nuestras vidas en este mundo como algo muy valioso, como una oportunidad bien grande, bien importante, ¿verdad? De estar aquí. Amamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros trabajos, los talentos. Pero los cristianos debemos entender que todo eso es pasajero y es prestado, porque nuestra verdadera vida está en los cielos. No debemos ser aquellos, obviamente siempre el paso de estar en esta vida a ir a otra vida, pues te provoca cierto estrés, ¿no? en tu cuerpo, pero tú y yo, si en verdad hemos creído en Cristo, no debemos hacer aquellos de que la muerte, no somos paganos, no somos gente que no sabemos y que no entendemos lo que viene en un futuro. Ya viene la séptima trompeta, ya viene el arrebatamiento. No podemos ser ese tipo de gente, debemos de entender nuestra esperanza eterna. Entonces, si no es esa tu esperanza, ¿cuál es? Claro, amas este mundo. Tienes que entender eso. Mira cómo están las cosas en nuestros días, ¿verdad? Lo que estamos viendo alrededor, lo que sucedió en Afganistán, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viendo en el escenario profético, Estados Unidos no está ahí. Es inconsecuente, no está en ese momento, pero fíjate, lo estamos viendo cumplirse, ¿verdad? Todo el escenario de Ezequiel 38, 39, o sea, vemos que está bien cerca el tiempo de que Jesucristo viene. ¿Y cuál va a ser tu reacción? Ahí viene Jesucristo con un terror, ¿no? Imagínate, y no te da terror lo que está realmente sucediendo. Debemos entender estas cosas, y si tú sientes esto es porque necesitas crecer. Ahí es donde queda el texto de Primera de Juan capítulo 4. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, ¿verdad? Ahora, cuando dice el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, está hablando fíjate, directamente está hablando del temor al juicio de Dios. Si tú todavía temes el juicio de Dios y temes todas estas cosas, no has entendido todavía el amor de Dios. No te ha caído el 20 por completo de lo que significa que hayas sido salvado de la muerte, de las tinieblas, y que hayas sido traído al reino de la luz. Que no se trata de que ahora te pongas un hábito y ahora vives en una cueva y tengas ojos para arriba y pongas veladoras. No se trata de eso, precisamente se trata de esto que estamos hablando. Sí, mira, Primera de Juan capítulo 4 verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es, y es algo en lo cual necesitamos caminar y entrenarnos, porque no te estoy diciendo que no sintamos esto. Todos tenemos cierto temor natural a este tipo de cosas, porque yo también. O sea, nosotros no existe algo que digas tú, porque es algo que no vemos y que confiamos por fe, ¿no? Vivir por fe conlleva este asunto de esperar y decir, sí, Señor, lo creo, ¿verdad? Porque vivimos por fe. Pero sin embargo, cuando tú creces en la palabra de Dios, en la Escritura, en tu relación con Dios, tu corazón se afirma, ¿verdad? Y tú eres perfeccionado en el amor y de pronto tienes esta seguridad plena en tu corazón. Y no es una cuestión de adrenalina, no es una cuestión de que me engaño a mí mismo, no, es una cuestión de fe, donde el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, porque eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo te hace clamar, Abba, Padre, Papá, ¿verdad? Padre mío que estás en los cielos, mi creador, mi sustentador, nada me arrebatará de tu mano. De pronto todos los salmos cobran vida, las promesas cobran vida. Y no por una cuestión meramente temporal, sino por todas estas cosas de saber, Señor, sí, ven, Maranata. Esa era una de las palabras que decía la Escritura, ¿verdad? Decían los antiguos, los creyentes al principio, Maranata, así se saludaban, Maranata, el Señor viene pronto. Y era su más grande anhelo, el Señor viene pronto, ver tu rostro, Señor, ven. Tenemos que crecer en eso como cristianos, mis hermanos. Tenemos que crecer para poder ser eficaces a la hora de hablar el Evangelio, y más en estos tiempos. ¿Cómo podríamos sufrir persecución? ¿Cómo podríamos sufrir lo que hoy en día está pasando, ¿verdad? Cualquiera que no se alinea con la narrativa de la sociedad que está sucediendo, y más en los Estados Unidos. Yo no sé qué esté pasando, es a ciencia cierta en otros países, pero en Estados Unidos el que no se alinea está siendo rechazado y está literalmente siendo cortado de su trabajo. Literalmente familias están divididas. Papás no le hablan a hijos, hijos no le hablan a papás. ¿Cómo vas a estar firme en la fe y en la verdad, siendo leal a tu Señor, si no entiendes estas cosas? Ese es un llamado a crecer, un llamado a la madurez en nuestro cristianismo. Por eso estamos en la palabra ahí en Calvary, por eso estamos leyéndola y los animamos a leerla y estamos estudiando verso a verso, a capítulo. La importancia de que conozcas tu Biblia, la importancia de que tomes sentido cuando Jesús dijo que Él vino a traer espada y que iba a dividir a las familias en este sentido, ¿verdad? En el sentido de que tenemos nosotros que abrazar la verdad. Cuando dijo que los borrachos, las prostitutas van por delante, hablando acerca de los religiosos, lo que acabamos de hablar, las personas moralistas. Es por eso que necesitas venir a la palabra de Dios, tomar un tiempo para conocer a tu Dios, para que a través de su palabra tus ojos sean abiertos. Así es, y pues que estés orando y que estés clamando por los tuyos, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Por aquellos que amas, dejar de pensar que aquellos que amas, su mayor necesidad es una cuestión temporal o económica o material, ¿verdad? Claro que tienes que ayudar, pero necesitas estar clamando en primer lugar por aquellos que no le conocen, para que vengan al Señor, para que puedan estar contigo, para que les puedas ver, porque no quieres verles perdidos. Así es de que es una cuestión tan importante que los juicios del Señor de pronto lleguen, van a venir, ¿verdad? Y Jesucristo habló muy, muy claramente acerca de esto, como te he repetido en otras ocasiones, ¿verdad? Habló de las tinieblas de afuera, del rechinar de dientes, de la desesperación, de todo, donde el fuego no se apaga, ¿verdad? Pero este juicio de Dios es así, ¿verdad? Hay diferentes etapas, hay diferentes tipos de juicio, pero ahorita estamos hablando de este juicio final. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de que nos abra los ojos a ver estas cosas, ¿verdad? El Señor dice, ha venido el tiempo y su ira ha venido y es tiempo de juzgar, y hablamos de este juicio. Y no solamente es el juicio, fíjate, sino que dar galardón. Estas son cosas por las cuales nosotros debemos de entender, ¿verdad? Viene el trono de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar delante de Él, también vamos a recibir recompensa, vamos a recibir pérdida, ¿verdad? En Cristo no es un lugar de condenación, ¿verdad? Pero sin embargo sí es un lugar de pérdida, de ganancia, de diferentes cosas. Lo que nosotros podamos hacer y obtener en los cielos, la riqueza espiritual que será por la eternidad, la estamos obteniendo hoy. Por eso te decía que los cristianos amamos esta vida y entendemos la oportunidad que tenemos
de manifestar el amor del Señor, porque cuando le veamos en toda su gloria ya no hay necesidad de fe. Y ahorita sí, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Vivimos por fe, andamos por fe, somos salvos por fe. Y es esta fe de decir, Señor, no he visto esto, Señor, pero no ando por vista, ando por lo que tú has dicho. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y mira lo que dice en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así es. Por un lado, los creyentes en el tribunal de Cristo. Y no digas, pues es el tribunal de Cristo, al cabo soy salvo y ya no me voy a condenar. Pues ya, no. Tu vida debe en primer lugar manifestar rasgos de carácter de tu Padre, si has nacido de nuevo, ¿verdad? En segundo lugar, es la manera más necia de pensar. Porque cuando llegues allá no vas a poder hacer nada más, ¿verdad? Y si en verdad amas al Señor, si en verdad Él te ha salvado, ¿qué cosa más preciosa debe estar en tu corazón? De quererlo honrar. Así es. De quererlo amar, de querer hacer lo que él te está pidiendo. Si en verdad le amas, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuántos talentos te habrá dado el Señor? Quizá te dio 1, quizá te dio 3, quizá te dio 5. Dios no te los ha dado para que los escondas. Dios te ha dado lo que tienes, una vida, una familia, un trabajo, capacidades. Aún a los que tienen discapacidades, a todos nos ha dado algo para glorificarlo. Y todavía tienes para poder recibir esta recompensa. Me gusta 1 Corintios 3:8, mira lo que dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así es. Nos toca plantar, nos toca regar. Dios da el crecimiento, nos toca ser fieles. Dios está midiendo tu fidelidad, mi hermano, porque tu fidelidad manifiesta muchas cosas con respecto a Él, ¿verdad? Si lo primero que sacrificas en tu tiempo, si lo primero que sacrificas cuando vas a hacer algo es la iglesia, es la Biblia, sí, estás mostrando tu amor por todas esas cosas, ¿verdad? Estás diciendo, Señor, tú no estás en primer lugar, está en primer lugar esto. Voy a hacer aquello, no, hoy no puedo, no, tengo que hacer otras cosas que son más importantes. De veras, tienes que pensar con respecto a eso y tienes que cambiar tu corazón y tu pensamiento en cuanto a tu amor por el Señor, ¿verdad? Fíjate, me gusta lo que dice Mateo 10:40-42. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán su recompensa similar a la de él. Y si dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Es precioso porque Dios nos ama, porque aún Él para nosotros puede ser un servidor insignificante, pero no para el Señor. Así es. Y esto es algo que debemos de cambiar nuestro pensamiento. Pero date cuenta de esto, si no tienes una perspectiva eterna, las recompensas tampoco significan nada, porque si solamente estás esperando recompensas terrenales que se van a quedar aquí, lee Apocalipsis con nosotros, síguelo estudiando y checa lo que le va a pasar a esta tierra. Por más bonitos que estén sus casas, por más gatos hidráulicos que le pongan, no van a sostenerse. Esas no son las recompensas que Dios quiere darte. Dios quiere darte algo que nada te lo arrebate, donde ni la polilla, ni el orín corriente, ni los ladrones minan ni hurtan. Entonces debemos entender estas cosas. El Señor viene, es tiempo de juzgar a los que no, y de dar el galardón, y también va a juzgar a los que han creído en Él. Así de que en este día yo quiero hacerte una invitación antes de que se nos acabe este tiempo, y vamos a hablar un poquito más de eso el día de mañana, pero quiero hacerte esa invitación y recordarte, en primer lugar, estás en Cristo, has creído en Él. No estoy hablando si eres moralista, si eres religioso, no estoy hablando si te has portado bien, no estoy hablando si ya le vas a echar ganas, no, te estoy hablando, te has entregado a Cristo, le has hecho el Señor de tu vida. No estoy hablando si vas a una iglesia los domingos a sentarte. No, le has entregado tu vida a Jesucristo. Eres una nueva criatura, porque esa es la manera en la que puedes ver a Jesucristo y la única manera en la que le vas a ver, ¿verdad? Si has vivido este proceso del Sermón del Monte, si has entendido tu pobreza espiritual, si has llorado tu pecado, si ahora eres manso y humilde de corazón, estas cosas hablan de eso. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, sino que nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, que es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, se hizo como uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que no tuviéramos que recibir la justicia y la ira de Dios, como vamos a ver, como estamos viendo que va a suceder. Dios ya lo hizo sobre Jesucristo.
Jesucristo venció al pecado resucitando al tercer día. Ese es el Evangelio. Si tú crees esto, si tú confías en esto, si dejas de confiar en tu moralidad, en tu religión, en tus capacidades, en ti mismo, si te niegas a ti mismo, si crees en Jesucristo y abandonas todo esto y lo pones en el altar para ser consumido y comienzas a caminar con Cristo y le dices, Señor, a partir de hoy quiero ser tuyo, Señor. Dejo de confiar en mí, te entrego mi vida. Señor, creo que tú eres Dios, creo que fuiste a morir por mí a la cruz del Calvario. Creo que resucitaste el tercer día. Dame nueva vida, dame nuevo nacimiento, perdona mis pecados, Señor. No te he hecho, no eres el primero en mi vida. Yo sigo siendo yo, Señor, y no quiero ser yo. A partir de hoy me quito de este trono y te pido, Señor, que tú seas el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, esta oración es acompañada de fe, de confianza y algo muy importante, un cambio de dirección, la decisión de ser controlado por el Espíritu Santo de Dios, la decisión de poner por obra las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Es por eso que necesitas tener una relación con la palabra de Dios a través de la lectura, una relación con la palabra de Dios a través de la oración y congregarte. Estas tres cosas son importantísimas en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo, necesitamos comunicarnos con Dios a través de la oración y necesitamos conocer lo que Él ha dicho en su palabra. Así es de que si tú hiciste esta oración, acompáñala de una decisión, de un cambio de dirección. Pedirle al Señor que te conceda arrepentimiento, que te conceda ver las cosas como Él las ve. Y si estás buscando una iglesia, pues nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Si tú quieres conocer más acerca de cómo ir por tu Biblia, conceptos de qué se trata la vida llena del Espíritu, 3 de septiembre, Noches de Crecimiento, 7:30, misma dirección. Recuerda, es importante que seas parte del cuerpo de Cristo. Así es, te invitamos domingos 1:00 p.m, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Queremos ser la iglesia de Cristo, no nada más tener una religión, queremos caminar firmemente con el Señor, entregarle nuestras vidas, y eso lo estamos aprendiendo poco a poco. Así es de que te invitamos a ser parte. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos. Si tienes tu iglesia, permanece, crece, sé una bendición para el pastor, para la gente que está a tu alrededor. Y si no, pues te invitamos a ser parte de nuestra iglesia en la sencillez de la Escritura y en la honestidad de tu corazón. Recuerda, el tiempo está corto, el tiempo está cerca. Te invitamos a que hagas esta decisión por Jesucristo. No estamos hablando de que tengas una religión, sino de que en verdad estés listo, preparado, porque el Señor viene por su iglesia y nosotros vamos para con Él. Es muy evidente, los tiempos han cambiado, el gobierno mundial está, este nuevo orden mundial, todas estas cuestiones son ciertas y ya no son una conspiración, solamente míralas, pero tienes que confiar en nuestro Señor y tienes que estar atento, ¿verdad? Predicando su evangelio, firme en la justicia, firme en lo que es, declarando, siendo una luz en medio de una generación maligna y perversa. Nos toca hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estar preparado? Congrégate, crece en el conocimiento del Señor. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, ya dimos. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road, si de seguro se trata. Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, ¿quieres hacer tu celebración especial? Pon un mensaje de amor en tu jardín. Lucía tiene muchos temas que pueden hacer de tu celebración algo muy especial. Y si quieres personalizar una camisa, un regalo, busca Silvia García, Naps and Crafts, puedes buscarlo en Facebook. Todos y cada uno de ustedes, y gracias a cada uno de los que están en el video en vivo, los que ven después, gracias, muchas gracias. Así es, les amamos, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte y por tener este deseo de conocer al Señor. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.